Muy feliz de estar con ustedes y haber sido agraciados con la invitación. Es un orgullo para mí poder contar mi testimonio de lo que vivimos en esa guerra, tan cruel guerra para un país donde no estábamos acostumbrados a eso. Yo soy médico, soy cirujano, y durante los acontecimientos fui designado como jefe del centro quirúrgico del buque hospital Bahía Paraíso, que fue el primer buque hospital que hubo en Sudamérica, que entró en combate. Por supuesto hay otros buques hospitales, pero ninguno había entrado en combate realmente. El buque hospital Bahía Paraíso era un buque polar, un buque de reaprovisionamiento. Al transformarse, justamente fueron esas características las que hicieron posible que se pudiera colocar como buque hospital, porque tenía comodidades, alojamientos grandes, tenía un quirófano, tenía salas de internación, tenía de todo, tenía agua, que es fundamental en un buque, porque los buques tienen un agua controlada, en cambio ese tenía agua a disposición, tenía buenas cocinas, entonces había posibilidades de alojar muchos enfermos. Y fue así que se transformó en pocos días, en 15 días, en la base naval Puerto Belgrano, en talleres generales, un poquito menos de 15 días, se transformó de buque polar en buque hospital. ¿Y cómo lo hizo? Por ejemplo, en los entrepuentes, que son las bodegas, lo que está abajo, se pusieron camas. Se hicieron 2 salas de internación de 125 camas cada una. Después se tomaron 40 camarotes y se le pusieron 4 camas más. Son 40 camas más. Usando la salita de internación que tenía el quirófano, se hizo la sala de terapia intensiva. O sea, vamos sumando y ya tenemos 300 camas. Fíjense, quirófanos, teníamos 3 quirófanos. El buque tenía 1, pero tenía comodidades como para que nosotros, la gente de talleres, siguiendo las instrucciones que le dábamos, pudieran hacer 2 quirófanos más. El sillón odontológico fue transformado en un quirófano de cirugía maxilofacial y cirugía oftalmológica. O sea, todo evidentemente, aparte tenía gran potencialidad porque tenía cubierta de helicópteros, 2 helicópteros, uno más grande, uno más chico. Tenía un centro de recepción de heridos por vía aérea y un centro de recepción por vía marítima. O sea, tenía todo, era el buque ideal. Nosotros salimos de Puerto Belgrano el día 27 de abril. El desembarco fue el 2 de abril. Nosotros el 27. Primero estuvimos dando en el océano, haciendo giros, hasta que se produce el hundimiento del crucero General Belgrano el día 2. Ahí nos designan, nos ordenan dirigirnos a donde estaban los náufragos, para tratar de colaborar en la búsqueda. Y bueno, nosotros tardamos un día y un poquito más en llegar y empezamos a recoger náufragos. Y recogimos cerca de 80 náufragos, todos vivos. Luego aparecieron 3 quemados, pero vivos, de los cuales uno falleció a bordo. Y a partir de ese momento, todos los demás que recogimos estaban desgraciadamente muertos. ¿Por qué? Por frío, evidentemente. Y tuvimos 16, o sea, uno se murió, 15 encontramos, son 16. Y luego el buque Piloto Pardo de la Armada chilena nos encontró y nos pasó 2 cadáveres más que había encontrado en una balsa. Así que de ahí los fuimos a llevar a Ushuaia, a los 80 y pico de sobrevivientes, más los tristemente 18 fallecidos.
Y de ahí, de Ushuaia, empezamos nuestra tarea realmente yendo hacia Malvinas. Te cuento algunas cosas. Primero que el Hospital Naval Puerto Belgrano, que acá tenemos cerquita, tiene un pabellón, un pañol, se llama, un depósito de sanidad en combate, con todo previsto por si hay un conflicto armado. Entonces, ahí tienen instrumental, camillas, respiradores, máquina de anestesia, está todo. Entonces, en esos 15 días que se estaba armando el Luque Hospital, nos trajeron equipo de rayos, camillas móviles, quirófanos móviles, de todo. Más, después el personal. Nosotros pasamos a ser 17 médicos, 4 odontólogos, 2 bioquímicos, entonces, más 48 enfermeros. Todo eso ya estaba formado. Era gente que trabajaba en el Hospital Naval Puerto Belgrano. En media hora ya estaban arriba del buque. Fueron los que armaron todo, salvo los quirófanos, que lo armaron 4 instrumentadoras voluntarias de acá de Bahía Blanca, que, bueno, se dispuso que no tenían que viajar y fueron, volvieron al hospital para recibir los enfermos en el hospital. Así que toda esa gente, esos 17 médicos, 4 odontólogos, 2 bioquímicos, armamos secciones. Una sección era toda la parte quirúrgica, con cirugía y traumatología y oftalmología. Una clínica, porque también hay pacientes que se resfrían, que le duele la garganta en la guerra, como cualquier otra cosa. En la parte clínica. Después había una estructura que se llama CESACO, Central de Sanidad en Combate. Esa CESACO era como una oficina, como esto, y en esa oficina se hacía el seguimiento. Desde que el paciente ingresó, ponía un pie arriba del barco, se iba siguiendo, no existían las computadoras en esa época, pero iban siguiendo como si fuera con un código de barra, iban siguiendo cada lugar donde el tipo estaba. O sea que siempre sabíamos en qué lugar estaba cada herido, qué medicación tenía, qué radiografía se le había hecho, qué identificación tenía, todo en esa central. Después había un grupo de logística, que si se consumen antibióticos hay que reponer los antibióticos, se consumen placas radiográficas hay que reponer placas radiográficas. Y los bioquímicos que hacían los análisis y el mantenimiento de la sangre, la hemoterapia. Teníamos a Carlos Espinosa, que es un hombre muy inteligente, porque el problema que el buque tiene movimiento, las olas, los motores, el rolido, el cabeceo, todo eso, la sangre, si se mueve, se van destruyendo glóbulos rojos. Entonces, esa destrucción de glóbulos rojos hace que en pocos días la sangre no sirva más. Bueno, Carlos Espinosa inventó un sistema muy simple y muy barato, con telgopor, soportes y demás hierbas, que inventó él, y la sangre duró 30 días. O sea que a los 30 días todavía estaba, y es más, lo que sobró se devolvió al hospital y se siguió usando. La sangre tiene que mantenerse a una temperatura baja, una temperatura de heladera, 3 grados más o menos, 3-4 grados. Perdón, entre 3 y 8 grados, que es temperatura de heladera. Entonces, como llevábamos mucha cantidad y más el invento de Carlos Espinosa, la única opción que tuvimos fue en una de las heladeras de verduras que tienen esas temperaturas, se corre y se hace una separación, y un lugar estaba destinado a la sangre y el otro lugar destinado a las verduras. Por supuesto no se cruzaban, no es que estaban amontonados con las verduras, sino que estaban en el mismo compartimento, separado una cosa de la otra. Sí, nosotros tuvimos contacto básicamente con el Uganda,
que el Uganda es el buque hospital más grande que tenían los ingleses, que hacía tour de paseo para egresados de la escuela secundaria por el Mediterráneo, y que lo transformaron en buque hospital. Pero realmente cuando ellos vinieron al buque nuestro, que nosotros también fuimos al buque de ellos, porque los médicos somos médicos y nuestra función es salvar la vida de ellos, y nuestra, la función es la misma, salvar vidas. Entonces, se asombraron de la capacidad del hospital, del fácil alojamiento, del cómodo alojamiento de los pasillos, porque ellos, por ejemplo, la única posibilidad que tuvieron de hacer quirófanos era en una sala de baile de piso de madera, que no se debe tener en un quirófano. Pusieron con toldos, con lona, dividieron con lona y así pudieron armar los quirófanos. Nada que ver con... Y fíjate un detalle. El problema, nosotros podíamos recibir combatientes por la cubierta de helicópteros o desde el mar. El problema estaba que toda la parte de sanidad estaba en un lugar fijo. Entonces había que trasladar todo eso, toda esa gente. ¿Cómo se traslada? Con unas camillas que se llaman camillas de Stokes, que son como una palangana grandota con forma de persona. Pero había que subir y bajar escaleras, las escalas, nosotros decimos escalas. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Sobre la pared le hicimos poner a la gente de talleres bisagras y tablas de madera. Entonces, cuando había que pasar un paciente, se bajaba la tabla de madera y se transformaba en un tobogán. Y ahí bajaba en 2 segundos. Los ingleses no lo habían pensado. Ellos subían y bajaban tratando de que no se les cayera el paciente. Y nosotros, con una sencillez argentina, lo podíamos manejar con toda perfección. Íbamos, tampoco atendíamos, íbamos, veíamos cómo estaban los combatientes nuestros, que realmente siempre fueron muy bien atendidos por los ingleses y tratados como si fueran soldados de ellos, excelente. Y ellos venían al nuestro y hacíamos intercambio inclusive de materiales, porque el Uganda se quedó en un momento sin jeringa descartable y sin placas radiográficas, y nosotros le pasamos jeringas y placas radiográficas. ¿Y le pedían algo a cambio? Nada, absolutamente, porque estábamos en la misma situación. Los cirujanos tenemos un lema que es: en lucha constante contra el dolor y la muerte. Eso nos distingue a los cirujanos en todo el mundo. Bueno, al médico también, lo distingue en todo el mundo. Es salvar la vida, salvar la función, salvar el órgano. Atendimos mucha gente, operamos de todo, quemados, porque hubo también quemados, heridos. Y mira, me acuerdo de un combatiente joven que una esquirla de bala de cañón le había destrozado toda la parte del esfínter anal. Entonces lo llevaron al Uganda y en el Uganda le hicieron un ano contra natura nada más y lo despacharon para nosotros. Yo llevé a quirófano, hice una limpieza, se llama toilette quirúrgica, una limpieza total, y le pude reparar el esfínter. Termina la guerra, vuelvo a mi hospital de Puerto Belgrano y ahí estaba el paciente, al cual anduvo, gracias a Dios, anduvo bien, y le pude cerrar el ano contra natura y se fue sanito como había entrado. El mismo. El mismo. O sea que lo empecé y lo terminé. Sí, todo el seguimiento. Todo. Del paciente. En los momentos más duros de la guerra, sí, les llegaban, me imagino, muchísimos. Sí.
heridos les llegaban, como me decías, vía aérea y por mar. Sí. ¿Qué pasó con el helicóptero? Tuvieron que pintar de nuevo. Claro, porque ¿qué pasa? Nosotros, el helicóptero, nosotros salimos de Puerto Belgrano con el casco pintado de naranja, con la cruz roja, por supuesto, pintado en muchísimos lugares del buque, pero el casco estaba pintado de naranja, porque era un buque antártico. Los helicópteros eran verdes, porque eran del ejército argentino y uno de la Armada, pero eran verdes, con una cruz roja más o menos de unos 40 o 50 centímetros cúbicos, 40 centímetros de diámetro. Bueno, así estuvimos, hasta que cae un Harrier inglés y el piloto se tira, abre el paracaídas y cae, lo capturan los argentinos y va al hospital. Y en el hospital el tipo ve los helicópteros, que ellos también lo tenían en verde. Dice, pero ustedes están locos, ¿ustedes creen que yo, con mi Harrier, con el estrés de combate, voy a fijarme en una cruz roja de 50 centímetros de diámetro? Píntenlo de blanco. Bueno, en ese momento se pintó casco de blanco, helicóptero de blanco, era todo blanco. Gracias al piloto inglés. Todo blanco. Otro momento, sí, hubo un momento muy desagradable, muy triste, que fue cuando tuvimos que tomar los fallecidos, los náufragos fallecidos del crucero General Belgrano, ponerlo en los ataúdes para mandarlos acá a Bahía Blanca o donde fuere. Eso fue bastante horrible, porque ver esa cantidad, muchos de ellos conocidos nuestros, porque el que no era vecino, era famoso, lo conocía. Entonces, esa maniobra sí fue realmente muy dura. Pero había que hacerla, alguien la tenía que hacer, y éramos nosotros. Y el final de la guerra, cuando sí. Termina la guerra, que llegan todos los soldados, al ánimo de derrota. Ustedes, además de médicos, hacían de psicólogos, les daban el ánimo. Como desde que terminó la guerra hasta que embarcaron, pasaron 3 o 4 días y estuvieron en una especie de campo de concentración. Ahí los médicos fueron haciendo todo el manejo, que era el momento más agudo. Ahí donde la contención era necesario. Una vez que embarcaban, ya sentían libertad, ya sentían, se acabó. Entonces, acá no hubo mayores inconvenientes. Por supuesto, siempre algún exaltado que había que medicarlo, pero no hacer tratamiento psicológico o psiquiátrico. Nosotros, cuando termina la guerra, después de esos 4 o 5 días que estuvieron en el campo de concentración, tuvimos un viaje en el cual tuvimos que llevar combatientes que ya había terminado hasta Punta Quilla. Ahí llevamos 1700 y pico de combatientes. Era una marea verde porque no alcanzaban las camas para tanta gente, así que dormían en el piso, en los pasillos, en los baños, en las cubiertas de helicóptero. Era todo verde, toda una marea verde. Y ahí, imagínense, se tarda 2 días más o menos en llevarlo. Había que darle de comer, había que atender a los que tenían alguna dolencia, había que contener a algunos que, como siempre, puede haber alguno más exaltado que otro. Bueno, eso fue una prueba de fuego. Esos 1700 y pico fue una prueba de fuego. Y el último viaje llevamos a Puerto Belgrano los últimos combatientes, que eran 600 y pico. Eso ya era un poco más manejable. Después de haber manejado 1700, 600 y pico era fácil.
Cuando termina la guerra, vos me dijiste 3-4 días y te empiezan a llegar los últimos soldados. Ahí sí. Llegó un médico. Llegó Marco Simsac. Sí, llegó Marquitos. Yo era jefe del centro quirúrgico, o sea, mi tarea estaba dentro de los quirófanos, pero en esos momentos, como no había operaciones, todos los cirujanos, los traumatólogos dábamos mano en los distintos lugares. Y yo recibía en la cubierta de helicóptero, recibía a los que venían, y de buenas a primeras, bueno, yo registraba en un libro todos los nombres y apellidos, el dato, matrícula y demás. Y Marco Simsac realmente era irreconocible, amigo mío de toda la vida, vecino, vivía enfrente, irreconocible, había perdido muchísimo peso, estaba sucio, demacrado. Y bueno, lo único que atiné, él me reconoció a mí, yo no lo reconocí a él, fue darle una manzana que tenía conmigo, que a él le quedó grabadísimo y lo puso como una anécdota en su libro. Pero yo le di una manzana, es todo lo que tenía en ese momento. Cuando llego al Bahía de Paraíso, había un oficial que tomaba los datos. Y le digo, Alberto, ¿no me conoces? Era el doctor Coleta. Digo, ¿no me conoces? Operábamos juntos. Estaba tan demacrado, tan sucio, tan destrozado, llevaba perdidos casi 12 kilos y medio, 13 kilos, deshidratado, hambriento y demás. Y me acuerdo como hoy que sacó una manzana de su bolsillo y me la entregó. Fue la manzana más sabrosa que comí en mi vida, ¿no? Es que cuando esa manzana para él debe haber significado mucho, porque ellos estuvieron los últimos días de combate, trabajaban todo el día, mañana, tarde y noche, ahí no había descanso. Lo único que comían era un poco de arroz, un poco de fideo, con nada, fideo solo, no con el caldito de la nona, no, fideo solo, arroz blanco. Esa manzana, él lo escribe, le debe haber sonado a gloria. Volver a casa, darse cuenta que nosotros estábamos en la guerra y en la Argentina estaban en el Mundial de España. La gente estaba viendo el Mundial de España, no estaba prestando atención a la guerra. Y a nosotros, esos 18 combatientes muertos, para mí es un dolor en el alma, pero la gente prefería mirar Argentina contra, no sé, Bulgaria, no sé contra quién. Eso es un dolor grande. Pero bueno, después la etapa de desmalvinización, a nosotros nos hicieron volver de noche con luces apagadas. Entramos a Puerto Belgrano todo oscuro, como entra un ladrón. Y eso es feo, es duro. Pero con el tiempo, y gracias a Dios, han cambiado, las políticas han cambiado. Hoy el veterano es bien mirado. Hoy la gente, bueno, ustedes los vieron en el desfile cuando desfilaron los veteranos y la gente aplaudiendo a rabiar. Y bueno, es un reconocimiento, Yo te voy a ser 100% sincero. Fuimos a la guerra, de entrada pensamos que sí, porque la distancia no creíamos que los ingleses fueran a venir. Pero, ¿te acordás que yo te conté del bioquímico, del tema? Bueno, este hombre que es súper inteligente, es un genio, al cual yo amo. Dentro del buque no se puede escuchar la radio común porque existe lo que se llama la jaula de Faraday, no se puede.
Pero él inventó un sistema por el cual trajo una radio Noblex 7 Mares, una antigüedad, con un sistema, teníamos sol. Y escuchábamos las radios de Uruguay, que decía que íbamos perdiendo. Y nosotros decíamos, estos uruguayos, qué desgraciados. Dice, vamos perdiendo y nosotros vamos ganando. Y bueno, nos mintieron. Íbamos perdiendo.